¿Cuántos hermanos? Uf. Yo pensaba que iba a haber menos, porque como va a predicar Paco, pues bueno, pues ya está. Bueno, pero damos gracias a Dios. También doy gracias al Señor que este púlpito es macizo y no se ve a uno como le tiemblan las piernas, ¿no? Me han dicho que después de 10.000 veces se te quita, pero... Vale. Bueno, voy a ver si arranca esto. Bien, parece que sí. Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a compartir la palabra y vamos a hablar de la Pascua del Señor. Es el título que le he dado a lo que voy a compartir en esta mañana. Estamos finalizando la Semana Santa. En estas semanas recordamos la última semana del ministerio de Jesús, con su entrada triunfal en Jerusalén, la Pascua, la última cena, el simbolismo del nuevo pacto con el arresto, juicio, pasión, muerte y resurrección de Cristo, que pasó durante toda esa semana. Podemos decir que esta semana la podemos dividir en tres partes. La primera parte es la entrada triunfal en Jerusalén, la purificación del templo, los primeros días discutiendo con los líderes religiosos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los herodianos, los saduceos. Eso está en Marcos 11, del 27 al 12:34. Y esta es la parte que nos compartió pues, la semana pasada nuestro hermano Benny, muy bien, ¿no? Por cierto. La segunda parte son las señales finales, el complot, la traición, la preparación de la Pascua y la institución de la Cena del Señor. Y la tercera parte podríamos decir que es el arresto, el juicio, la pasión, muerte y resurrección, que esto está en Marcos 14, 32 del 16, 20. Esta parte, la tercera parte, por el día que estamos, deberías de compartirla, sería lo ideal compartirla, pero no lo voy a hacer. Y voy a dar dos razones. La primera es porque la semana pasada se compartió de la primera parte, y a mí me gusta seguir un orden, y es bueno pues seguir el orden. Y pienso que la segunda parte, porque de la primera parte, que es la entrada triunfal, la discusión, hay mucha enseñanza ahí, ¿no? La purificación del templo, se predica mucho, y de la tercera parte también se predica mucho, pero de la parte intermedia, de la preparación de la Pascua, de la Cena del Señor, no se predica tanto, ¿no? Y como hoy hemos tenido también, como iglesia, la Santa Cena, pues la predicación viene niquelada, ¿no? No estaba preparado, ¿no? Porque yo hace ya más de un mes y medio dije que iba a compartir sobre esto, ¿no? Pero el Señor la ha querido así y sería estupendo. Y la segunda razón es que la tercera parte, el arresto, juicio, pasión, crucifixión y resurrección del Señor, es un tema tan amplio, con tanta enseñanza, que por mi parte pienso que no sería correcto predicarlo solo en una sola hora. Porque hay tanta enseñanza, es tan profundo el tema y con tanta enseñanza que sería bueno compartirlo, como nos está compartiendo nuestro pastor, de una manera expositiva, poco a poco, recibiendo toda esa enseñanza, ¿no? Y como lo estamos haciendo, es decir, llevamos bastante tiempo compartiendo lo que es el Evangelio de Juan, resulta que Juan, en el capítulo 18, 19 y 20, habla sobre este tema, sobre esta parte, la tercera parte, ¿no? Y hermanos, vamos por el capítulo 10, pero ya llegaremos al 18, el 19 y el 20. Paciencia, ¿no? Entonces, en esta mañana vamos a hablar sobre el pasaje de Marcos 14, del 12 al 25, que es la institución de la Cena del Señor, que nos habla de la preparación de la Pascua y de la Cena del Señor, de la institución de la Cena del Señor. Marcos 14, del 12 al 25. Y aunque leo yo muy mal, pero lo voy a leer para que se pueda grabar, porque si no en la grabación se oye un silencio ahí, pero
Dice a partir del 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a prepararla para que coman la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decía el señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como le había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comía, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, y lo partió y lo dio, diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo en el reino de Dios. Hasta ahí la palabra del Señor. Bueno, hemos leído este pasaje y haré un pequeño resumen así rápidamente para recordarlo. Posteriormente lo voy a desarrollar positivamente poco a poco, diciendo que la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta, el primer día de la semana, el primer día de la fiesta, se sacrificaba el cordero, es decir, se celebraba la Pascua, aunque a veces a toda la semana, por la importancia de ese día, se le decía que era la Pascua, ¿no? Como hoy en día ocurre, ¿no? Y como nos dice también Lucas 22:1, nos dice que en el tiempo de la Pascua. Los discípulos le preguntan dónde iba a preparar la Pascua y Jesús les da unas instrucciones para poder hallar ese lugar y poder celebrar la Pascua con sus discípulos. Cuando llegó la noche, llegó Jesús con los 12 al lugar donde tenía que celebrar la Pascua, ¿no? Estando en la mesa, Jesús les dice que uno de ellos le entregaría y ellos empezaron a preguntarse. Ya se olvida. Cuando llegó la noche, Jesús y sus 12 al lugar preparado para celebrar la Pascua, ellos, ya se me ha ido, perdonad. Bueno. Dice que cuando llegaron al lugar, le preguntaron que de dónde iban a preparar la Pascua y Jesús les da unas instrucciones para hallar el lugar. Cuando llegó la noche, llegó con los 12 al lugar donde tenía que celebrar la Pascua. Ellos le preguntaron que dónde sería. Jesús dijo que era... Bueno, ya. Bueno, pues es que ya se me ha mezclado un texto con otro. Bueno, le dijo que dónde tenían que celebrar la Pascua y entonces ellos pues siguen las instrucciones y llegan a aquel lugar. Ellos, estando en la cena, Jesús les dice que uno de ellos le iba a entregar y ellos empezaron a preguntarse pues quién sería, ¿no? Y Jesús les dice que sería uno de los 12. Y Jesús les dice que sería uno de 12, sabiendo el quién era. Dijo que el que moja conmigo en el plato. Jesús sabía lo que iba a pasar con él,
porque está escrito. En la Escritura no habla de que Jesús tenía que padecer. Pero Jesús exclamó, pero ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Bueno le sería no haber nacido. Y mientras comía, tomó del pan y lo bendijo, y lo partió y le dio a sus discípulos. Después, tomando la copa, simbolizando con el pan y el vino su cuerpo y su sangre, el nuevo pacto, diciendo que no volvería a tomar más del fruto de la vid hasta que bebiera de nuevo en el reino de Dios. Hermanos, hoy tenemos 4 puntos. El primer punto, la fiesta. El segundo, la cena. El tercer punto, la tradición. Y el cuarto punto, el nuevo pacto. Estamos en Marcos 14. Voy a ir también diciendo los versículos de cada punto para ir recordándolo. El primer punto, la fiesta, versículos del 12 al 14. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Él envió 2 de sus discípulos y le dijo, id a la ciudad y os haré al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decía el señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? El versículo 12 nos dice que era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se hace el sacrificio del cordero, es decir, la fiesta de la Pascua. En el mes primero del calendario judío, en el mes de Nisán o Abib, a los 14 días se celebraba la Pascua, se sacrificaba el cordero de la Pascua, fiesta que recuerda a la liberación de la última plaga de Egipto. ¿Sabéis cuál fue la última plaga? El destructor, el que mató a los primogénitos. Es también el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, una fiesta que recuerda la afición del pueblo de Israel al salir de Egipto. Y dura una semana, 7 días, y va desde el 14 al 21. Y tanto el 15 como el 21 son fiestas solemnes. A veces estos días de fiesta, el 15 y el 21, coincidían con un sábado, con un sabbat, y se consideraba como día de reposo de gran solemnidad, por tener doble fiesta, una fiesta porque era fiesta ese día y otra fiesta porque caía en sabbat, ¿no? Como el día siguiente a la muerte de Jesús, era día de reposo de gran solemnidad. Y eso nos lo dice Juan. Juan 19:31 nos dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedasen en la cruz, en el día de reposo, dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se le quebrase las piernas y fuese quitado de allí. Y esto es interesante porque nos da a entender que Cristo murió un viernes, porque al día siguiente era sábado, y nos dice que murió el día 14, porque el día 15 era fiesta, ¿no? Nos da a entender eso. La fiesta de la Pascua recuerda la salvación del pueblo de Israel de la última plaga, el destructor, que mató a todos los primogénitos de las personas y de los animales. La Pascua era una de las fiestas obligadas de guardar para todo judío. Eran 3 fiestas al año, las más importantes, y las que todo judío obligatoriamente tenía que asistir en todo lo posible. Era la de los panes sin levadura, también llamada Pascua, la de la semana, que era Pentecostés, y la de las cabañas, que eran los tabernáculos. Pero la Pascua era también una fiesta fraternal, una fiesta de comunión con la familia. En esta fiesta tenían que reunirse toda la familia y poder comer el cordero de la Pascua, y sin dejar nada para el día siguiente. Todo se celebraba en el mismo día. Las Escrituras nos hablan de cómo tenían que preparar y comer la Pascua, y esta fiesta es más que una fiesta, porque es un tipo de Cristo, es un simbolismo de la obra de Cristo, y veremos por qué. En Éxodo 12, 1-10 nos dice cómo tenían que preparar la Pascua. Dice, habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, en este mes os será primero de los meses. Para vosotros será este el primer mes de los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes tomase cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastare para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis las cuentas sobre el cordero. Y el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras.
y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarás de la sangre y la pondrás en los 2 postes y en el dintel de la casa en la que se han de comer. Aquella noche comerán la carne asada a fuego y panes sin levadura, con hierba amarga la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedase hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Esta fiesta de la Pascua es un tipo de Cristo, y veremos la similitud. Cristo, ¿qué dice la Escritura? Que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese Cordero pascual. El día 10 dice que se tomaba el Cordero, y podemos asimilarlo con Cristo cuando llegó su hora, Él se entregó, fue a Jerusalén. ¿Y qué hubo? Júbilo, gozo, alegría. Tenemos la entrada triunfal en Jerusalén, ¿no? Cuando recibían el Cordero, sabía que ese Cordero era de salvación. Y entonces la gente se goza, se alegra. Y tiene un tiempo de júbilo, de gozo hasta el día 14. Dice que el día 14 ese animal tenía que ser sin mancha, simbolizando que tenía que ser puro, sin pecado. Dice que Cristo es semejante a nosotros, pero sin pecado. En el día 14 tenían que sacrificarlo entre las 2 tardes, es decir, a la hora 9 de la mañana, las 3 de la tarde, precisamente la misma hora en que murió Cristo. Lo comerá la familia. Dice que pintarían con su sangre los postes y los dinteles de la puerta donde se come el Cordero. Los que tienen comunión con el Cordero son los que están protegidos con la sangre. Y eso nos simboliza a nosotros como iglesia. Estamos protegidos con la sangre de Cristo. Comerá la familia. Solo la salvación es para los que tienen comunión con Cristo. Su iglesia. Dice, asado a fuego. No podían comer nada crudo ni nada cocido. Tenía que ser asado por fuego. El simbolismo del fuego, ¿cuál es? Es el Espíritu Santo. No podemos recibir nada del Señor si no es guiado por el Espíritu Santo. Puede haber mucha enseñanza, muchas doctrinas, pero si no son guiadas por el Espíritu Santo, por el fuego del Espíritu Santo, no se pueden comer, como dice, no la puedes recibir, ¿no? Nada para mañana. Eso, hermanos, nos da un entendimiento de que todo es en el mismo tiempo. Hay un tiempo de salvación, un tiempo de gracia. No hay en el Señor un tiempo de salvación, un tiempo de gracia, un tiempo de pecado, después viene otro tiempo de gracia, después tiene otro tiempo de salvación. No, el Señor tiene un tiempo para cada cosa. Dice la Escritura que había que hacer la preparativa de la Pascua, buscar el lugar. Por ello los discípulos le preguntan a Jesús, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? Hallar un lugar preparado, adecuado para eso, era algo difícil, porque tener en cuenta que era una de las fiestas más importantes para el pueblo judío. En Jerusalén se reunía casi 1 millón de personas. Todo estaría casi ocupado. Había un montón de gente por todos los sitios, ¿no? Encontrar un lugar, prepararlo, hacer las compras, comprar el cordero, el vino, el pan sin levadura, etcétera, requería de un trabajo y una responsabilidad. El versículo 13-14, Jesús dice que envía a 2 de sus discípulos. Marcos no nos dice quién son, pero gracias a Dios que tenemos más evangelios. Y Lucas sí nos dice quién son. Envió a Pedro y a Juan, 2 de su mayor confianza. Tenía 3, es decir, en los momentos más importantes, él siempre coge a esos 3 discípulos, que eran Pedro, Santiago y Juan, y se va con ellos. Tenemos la muestra en el monte de la Transfiguración, después más tarde en Getsemaní, se quedan los discípulos y él se va con esos 3 un poco más adelante para orar, que le dice que oren por él. Y seguramente también enviaría cuando envió a la ciudad para que fuese a por el pollino, ¿no? Para poder entrar, pues seguramente también enviaría a uno de ellos. No lo sabemos, pero posiblemente. Dice que deben de ir a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre con un cántaro de agua. Les dice que le siga y donde entre, no se sabe dónde, porque no sabían dónde, que preguntaran en la casa.
Me llama mucho la atención eso, dice, te saldrá al encuentro un hombre con un cántaro. A nosotros puede decir, bueno, un hombre con un cántaro, bueno. Pero sería raro, casi imposible ver a un hombre con un cántaro. ¿Por qué? Porque eso era un trabajo de las mujeres, de los sirvientes, y sobre todo de las mujeres. Eran las mujeres las que iban a por el agua. No era un siervo, ¿no? Pero aquí dice el Señor que había eso. Sería fácil de identificar, pero casi imposible de poder encontrar a alguien así. Pero el Señor sabía que iba a salir. Cuando llegaran a la ciudad, en ese momento iba a salir al encuentro ese hombre con el cántaro. Le dice que le sigue y donde entrara decía el hombre de la casa, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Yo me maravillo a veces con las cosas del Señor. En este relato vemos dos cosas. En primer lugar, yo entiendo que el lugar es súper secreto. Nadie puede conocer ese lugar. Tanta intriga, es decir, y a la ciudad sale el encuentro un hombre, seguile y donde entrare decía al amo de la casa, al señor de la casa, ¿dónde está el aposento? No sabemos si era en esa vivienda o sería en otra. Pero ¿quién puede saber ese lugar si no es en ese preciso momento? Tanta intriga, ¿por qué? Hermanos, no olvidemos que Jesús sabía que había un traidor con sus discípulos. Y de saber el lugar sería una buena oportunidad para arrestar a Jesús y a todos los discípulos. Jesús tenía que velar por la seguridad del evento, enviar a los de mayor confianza y le da instrucciones para que solo Él y ellos en ese preciso lugar pudieran y en ese preciso tiempo pudieran localizar ese lugar y preparar allí la Pascua. Porque de saberlo Judas habría informado a las autoridades, como ocurrió posteriormente cuando salieron del aposento alto al huerto de Getsemaní. Y nos dice Juan 18, 12, dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Aquel lugar lo conocía Judas y sabía que luego, después de la cena, iban a ir allí. Entonces, ¿qué hizo Judas? Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas, ¿y qué? Y prendieron a Jesús, lo arrestaron. Y también lo que me muestra es que el Señor conocía todas las circunstancias que encontrarían sus discípulos para poder localizar ese lugar. Y esto es impresionante. Realmente la Escritura nos muestra y nos da entendimiento de la deidad de Cristo, de la omnisciencia de Cristo, del conocimiento de Cristo. Saber todo esto es increíble. Es imposible para un hombre conocer esto. Solo Dios puede saber todo esto. Y es completamente absurdo decir que todo ocurrió y todo lo ocurrido fue motivo de la casualidad. Por ejemplo, lo que compartió Benny. Y a la ciudad y encontraréis un asna con un pollino. Cogedlo y si alguien os dice eso, decirle que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Yo soy el dueño de la asna y el pollino y veo a dos tíos que se llevan mi asna y mi pollino y yo le digo, ¿qué hacéis? Es que el Señor lo necesita. Deja ahí el asna y el pollino amarrados, que si no vamos a tener un problema. Sería lo normal. Pero sabía cómo iban a responder. Jesús tenía que celebrar la Pascua sí o sí. Y Él se ocupó de que todo pudiera celebrarse con toda seguridad, sabiendo que había un traidor entre los discípulos. Era una cena, una noche muy especial. ¿Por qué? Porque tendría comunión, la última comunión con los 12, sus discípulos. Le lavarían los pies, como dice Juan 13, del 1 al 20. La enseñanza que Jesús le da a sus discípulos. Ora por sus discípulos. Todo esto lo tenemos en Juan, por eso llegaremos allí a Juan. Y lo más importante, el compartir con sus discípulos el nuevo pacto, hecho en su cuerpo y en su sangre, simbolizado con el pan y el vino. Ellos eran judíos y sabían lo que esto significaba, lo de un nuevo pacto. Conocían la Escritura. Y más adelante, en el cuarto punto, hablaremos de ello, sobre el nuevo pacto. Y ahora pasamos al punto 2, la cena, del versículo 15 al 17. Dice, y Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como le había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino Él con los 12.
Nos dice el versículo 15 que les mostró un gran aposento alto. El evangelio de Marcos es un evangelio de acción. Parece que Marcos tiene prisa en contar todo lo que Jesús hacía. Y la confusión, y hizo esto, y luego se fue allí, y luego se... Pero también un evangelio de muchos detalles. Marcos es detalloso. Y aquí nos dice un gran aposento alto. Es el único que lo dice. También lo dice Lucas, pero Lucas recopila de los otros evangelios, ¿no? Pero Mateo, por ejemplo, no lo dice, ni Juan tampoco, ¿no? Posiblemente él conocía el lugar. Es más, hay algunos autores que dicen que posiblemente fuese la casa de Juan Marcos, de Marcos. Y también se apoyan de que en Hechos 1, creo que 13, que dice que cuando fueron y allí en el aposento alto estaban Pedro, Jacobo, Tomás, Bartolomé, Felipe, estaban todos los discípulos. Y antes había estado Marcos también, y Marcos no lo menciona, ¿no? Posiblemente él vivía en la casa, o si hubiera vivido lejos, estaría también morando con ellos, ¿no? Y no está ahí. Y por eso no hay una seguridad, pero piensan que sería la casa de él, ¿no? Dice que le mostró un gran aposento alto. Normalmente en las casas grandes judías, en la parte de arriba había una habitación que era un aposento. Y se accedía a esa habitación por la parte exterior, por una escalera exterior, ¿no? A la vivienda. Cualquiera podía presentarse, es decir, podían subir por la escalera y presentarse allí en el aposento sin que los habitantes de la casa pues, se dieran cuenta, porque el acceso era por el exterior y no por el interior. Y creo que eso es uno de los motivos porque el sitio fuese secreto, porque tenía que ser un lugar amplio y un lugar dispuesto, ¿no? Por eso la palabra nos dice dispuesto, un lugar dispuesto para poder celebrar la Pascua. La fiesta no podía celebrarse en cualquier lugar, tenía que ser un lugar dispuesto, un lugar que estuviese limpio. No podía haber nada de levadura. Un lugar tenía que ser espacioso porque iba a estar Jesús con sus 12 y iban a tener también pues, algo de actividad, tendrían que lavar los pies y todo eso, tenía que ser un poco grande, ¿no? Y preparado, es decir, con una mesa grande. Tenía que ser también espacioso, ¿por qué? Porque antes había mesas, pero no había sillas, donde tú estás en tu silla y no, sino que había una mesa grande y lo que hacían se ponían alfombras o cojines y ellos se sentaban y se recostaban sobre un brazo, ¿no? Y entonces, claro, pillan más posición, ¿no? Por eso tenía que ser un lugar amplio, ¿no? Y ahí tenemos también pues, el texto de Juan, que Juan se recostó sobre el costado de Jesús, ¿no? Era la forma habitual de poder compartir, ¿no? Versículo 16, sus discípulos obedecen a Jesús, entran en una ciudad y tal como Jesús les dijo, sucedió. Hallaron el lugar, prepararon la Pascua y la preparación le llevó un tiempo. No solo 2 discípulos en el último momento y Jesús conocían ese lugar por seguridad. Dice el versículo 17, cuando llegó la noche, vino él con los 12. Este versículo nos da alguna información, pero hermano, este versículo es muy, muy importante. Por 3 razones. Bueno, por 3 razones. ¿Alguien me puede decir en el contexto de este pasaje en qué día de la semana estamos? ¿Miércoles, jueves, viernes? ¿Jueves? ¿Jueves? Viernes cuando murió. En la preparación de la Pascua, ¿qué sería? Jueves. Jueves. Sí y no. Sí, si tomamos un horario occidental, donde el día empieza al amanecer a partir de las 12 de la noche y termina a las 12 de la noche. Pero el horario judío no era así. El día empezaba al atardecer, es decir, a partir de las 6 de la tarde, hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Y si la Escritura nos dice que Jesús vino de noche, ¿sería antes o después de las 6 de la tarde? Después de las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, ¿en qué día estamos? ¿En jueves o en viernes? Estamos en viernes en el horario judío. Sí, hermano, estamos en viernes. El mismo día del arresto, juicio, pasión, crucifixión de Jesús. Y este dato es muy importante, porque todo ocurrió en el mismo día. Todo aconteció en el mismo día. Primero en la cena simbolizó el nuevo pacto hecho con su cuerpo y su sangre
representados con el pan y el vino, como símbolo del sacrificio de Cristo. Más tarde, en el mismo día, a la hora novena del día, las 3 de la tarde, como lo dice Marcos 15, 34 al 37, se cumplió este simbolismo en la crucifixión y muerte de Jesús, entregando su vida, su cuerpo, su vida, en sustitución por la nuestra y derramando de su sangre en expiación por nuestros pecados, para ser justificados delante de Dios. Cristo lo cumplió todo, consumado es. No tenemos que esperar nada más, ni a otro Mesías que tenga que cumplir ese otro nuevo pacto. Cristo lo simbolizó y lo cumplió literalmente, y lo cumplió en el mismo día. ¿Nos acordamos del Cordero Pascual? Tenían que hacerlo todo en el mismo día. Simbolismo de Cristo. El mismo día del sacrificio. Cubrieron con su sangre los dinteles y las postes y los dinteles de la casa. Y la familia comió todo el cordero. No podían dejar nada para la mañana. Cristo lo simbolizó y lo cumplió todo. Todo el mismo día. Todo en un tiempo. El Señor, como hemos dicho antes, tiene un tiempo para cada cosa. Un tiempo de liberación, un tiempo de salvación, un tiempo de gracia, un tiempo de juicio y un tiempo de gloria. ¿Amén? Segunda razón, vino con los 12, dice. Todos los discípulos ya se habían incorporado, Pedro y Juan, que habían ido para preparar la Pascua, el lugar para celebrar la Pascua. Incluido Judas, también estaba con ellos. Dice que vino con los 12, con todos. Todos participaron de todo lo que Jesús hizo en aquella noche. Le lavó los pies, la enseñanza, el simbolismo del nuevo pacto. Todos participaron. Y ahí el Señor nos muestra que el Señor no hace acepción de personas. Aunque sabía lo de Judas. Él ya sabía lo de Judas. Él da oportunidad para el arrepentimiento. Pero hermano, como dice la Escritura, el que es del diablo, es del diablo. Juan 17, 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Y hermano, aquí vemos también el Evangelio. Porque vemos que la proclamación del Evangelio es para todas las naciones. Es para todos. Y sabemos que muchos vendrán persuadidos por el Evangelio. Y disfrutarán de las cosas, de las bendiciones. Pero sabemos que no todos son salvos. Y tercera cosa que encuentro aquí en este versículo, dice, al venir con los 12 nos muestra que el Señor es fiel, que no abandona a los suyos. Nos ama y nos cuida, nos protege. Él está con nosotros hasta el fin. Podía haber despreciado a Judas por ser un traidor. También guardó a los otros discípulos de que no fuesen arrestados, porque al estar con Judas allí impidió que éste fuese avisado a los líderes, como pues después ocurrió cuando él le dio permiso. Y sabía Jesús que él estaba buscando la oportunidad para poder entregarlo, como nos dice Marcos 14, 11. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, la autoridad religiosa a Judas. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Cualquier oportunidad era buena para ir a informar dónde estaban para poder arrestar a Jesús. El Señor no perdió el control. Todo estaba bajo su autoridad y soberanía. Se entregó cuando llegó su hora. Y como hemos visto en la posición de la carta de Juan, vemos tantas veces donde Jesús se enfrenta a las autoridades religiosas y ellos podían haberlo arrestado, incluso haberlo matado. Pero no sucedió. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice, no había llegado todavía su hora. ¿Amén? Tercer punto, la traición, versículo 18 al 21. Cuando se sentaron a la mesa, mientras comía, dijo Jesús, del cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo le dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él,
mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Cuando se sentaron a la mesa, cuando comían, en el momento de más comunión y relación que tenía Jesús con sus discípulos, porque para un judío comer con otra persona en la mesa y comer del mismo plato era una muestra de afecto y de gran comunión con él. Cuando posiblemente podía captar la atención de todos, pues todos estaban en torno a la mesa, Jesús dijo, uno de vosotros, uno que está aquí teniendo comunión conmigo, me va a entregar. Vemos aquí otra vez otra muestra de su divinidad, de su omnisciencia, al saber esto, que Judas ya lo había traicionado. Porque como nos dice Juan 13:27, y después del bocado Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que me vas a hacer, hazlo más pronto. Ya Jesús sabía que él lo había traicionado, que había acordado poder entregarlo a las autoridades. Cuando Jesús dijo estas palabras de que uno de ellos lo iba a entregar, empezaron los discípulos a entristecerse y a decirse, ¿seré yo? ¿Seré yo? Nos podemos preguntar, ¿por qué, con qué intención dijo Jesús estas palabras a sus discípulos y no acusó directamente a Judas? Pues él sabía quién era el traidor. Posiblemente podemos pensar que lo dijo para que pudiera examinar su corazón y probarse a sí mismo y pudieran ver su corazón. Porque más adelante Pedro saltó y dijo, Señor, yo no te voy a negar, yo no te voy a abandonar, aunque eso me cueste la vida. Pero sabemos más adelante, en el versículo 29-31, que Pedro negó a Jesús. Y también, como nos muestra el apóstol Pablo, con la Santa Cena, nos dice, probaros a sí mismo si alguno tiene pecado y no tomar la cena indignamente, dando oportunidad a que podamos venir en arrepentimiento. Y como Dios lo hizo en el Edén con Adán, le dio oportunidad de poder arrepentirse. ¿Qué has hecho? ¿Has comido del fruto? Y él podía haber dicho, confesar y decir, sí, tomé del fruto, perdóname, Padre, porque he sido tentado a hacerlo. Y no justificarse y echarle la culpa. Versículo 20 dice, ante la pregunta de los discípulos, ¿seré yo? Jesús es más conciso y dice, es uno de los 12. ¿Por qué dice uno de los 12? Porque, hermano, había más discípulos. Decir que un seguidor de él era un traidor, no se sabía quién podía ser. Sabemos que tenían más discípulos. Jesús, en Hechos 1, 21, 22, cuando quieren elegir uno que sustituya a Judas, y Pedro dice, es necesario que uno de nosotros que ha estado desde el principio, desde el bautismo de Juan hasta la ascensión de Cristo, pueda ser testigo de la resurrección de Cristo. Es decir, que había algunos, no sabemos cuántos, pero había unos que habían estado desde el principio. Los 12 fue los que eligió Jesús para ser de más intimidad con él, ¿no? Pero había muchos más discípulos. Jesús es más concreto y dice que es uno de su entorno más cercano, más íntimo, uno de los 12, de los que él mismo escogió. Y más aún, dice, el que moja, el que come conmigo del plato. Esto es una alusión al Salmo 41:9, cuando David dice, aunque el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañar. Aunque aquí el rey David se refiere a Ahitofel, un consejero íntimo del rey que comía de su mesa, lo traicionó buscando su propio interés, poniéndose de parte de su hijo Absalón, hijo de David, cuando usurpó el trono de David, su padre. Después, cuando no prosperó la sublevación de Absalón, Ahitofel se suicidó colgándose, siendo un tipo de Judas Iscariote. Versículo 21 nos dice, a la verdad, Cristo cumplió lo que de él estaba escrito. Él no fue juzgado y ejecutado por casualidad, por las circunstancias que se dieron. Estaba decretado por el Padre. Él pidió al Padre en oración Getsemaní
que pasara de él esa copa, pero que no fuese su voluntad. Y Hechos nos lo dice, Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipo conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de Nículo, crucificándole. Es decir, era ya anticipado, era dentro del conocimiento de Dios, dentro de la voluntad de Dios. No fue cosa de la casualidad, ya estaba decretado. Y hay, a lo largo de toda la Escritura, hay mucho, y a lo largo de los siglos en la Escritura, se han dado más de 400 profecías que Jesús ha cumplido perfectamente. Por decir algunas, por ejemplo en Isaías, considerado el quinto evangelio, 700 años antes de Cristo. En el capítulo 7 su nombre era Emmanuel, en el 9 nacimiento y reinado del Mesías, en el 11 reinado justo del Mesías, en el 28 la piedra angular, en el 35 futuro glorioso de Sión, en el 40 el Señor consolación, en el 42 el siervo del Señor, en el 53 sufrimiento del siervo del Señor, y el 61 buenas nuevas de salvación, por decir algunos. Y no digamos de las profecías de Miqueas, 5:1, tú Belén, Jesús, Jeremías 31:15, la muerte de los niños en Belén, Osea 1:11, de Egipto llamé a mi hijo, Zacarías 9, la entrada triunfal en Jerusalén, en el 11:12 traición por 30 monedas de plata, o los salmos que hemos dicho, el Salmo 2, el 16, el 22, el 34, el 61, 68, 69, son salmos cristológicos. Es más, la Biblia, está lo que es la teología bíblica, que habla de toda la historia de la salvación en Cristo. Toda la Biblia habla o va en dirección a Cristo, apunta a Cristo. Es más, Jesús mismo anunció lo que le acontecería. En Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Estaba todo escrito, que el Mesías tenía que padecer. Pedro lo afirma en su discurso en el pórtico de Salomón, Hechos 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado anteriormente por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Que Cristo tenía que padecer estaba determinado y anunciado. No fue una casualidad de las circunstancias. Hablemos de Judas. Sabemos que fue quien traicionó a Jesús. Judas Iscariote. Era el único discípulo que no era de Galilea, sino de Cairot o Keirot, una pequeña ciudad al sur de Judea. Jesús lo eligió. Fue elegido por Jesús en Lucas 6, 12, 13. ¿Por qué Jesús escogió a todos sus discípulos, a los 12 que eran de Galilea, y solo a Judas que no fuese de Galilea? Es una pregunta interesante, ¿no? Yo creo que no quiso relacionar un traidor con la región de Galilea. Porque ya bastante fama mala tenía Galilea y todos sus discípulos de Galilea, ¿no? Y decir que el traidor era también de Galilea como los demás discípulos sería algo, creo que podría ser una buena respuesta, pero no sabemos por qué. Ya se lo preguntaremos. No fue un traidor desde el principio. Tenía la perspectiva ideológica del Mesías judío, es decir, del Mesías libertador que libertaría al pueblo judío, y pensó que Jesús era un impostor a no desempeñar esa función, que realmente no era el Mesías y lo traicionó por sacar provecho. La responsabilidad de Judas fue muy grave, porque él había tenido la oportunidad de estar con Jesús 3 años, todo su ministerio. Había escuchado todos los discursos de Jesús, sus lecciones públicas ante la multitud y sus lecciones privadas recibidas íntimamente con los demás discípulos. Sabemos que Judas traicionó a Jesús, pero también Pedro negó a Jesús, lo cual es otra forma de traición. Uno lo hizo por interés ideológico, pero Pedro no lo hizo por falta de fe, como muchos creen, sino por temor y miedo a su vida. Pero las respuestas de ambos fueron distintas. El primero, de remordimiento, se suicidó ahorcándose.
Y el segundo, Pedro, el enorme sentimiento de culpa lo llevó a las lágrimas, al arrepentimiento y a la restauración. Y hay una gran diferencia entre uno y otro. Hace falta mucho valor para no negar a Jesús cuando está en riesgo nuestra integridad. Nosotros no hemos pasado por eso, pero hace falta mucho valor. Y puedes que tú tengas valor, pero cuando la integridad de tu familia está en riesgo y pueden matar a alguien de tu familiar por tu culpa, esperemos que el Señor no nos deje pasar por esa situación, ¿no? O como dice la palabra, no nos dejará pasar por prueba que no podamos soportar. Pero también hace falta mucho valor, quizás, para poder confesar nuestros fracasos, nuestros pecados a nuestros hermanos. Y como dice 1 Corintios 10:12, el que se crea firme, que no caiga. Y también, como dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo para perdonarnos y liberarnos. Porque el pecado también nos esclaviza. Judas no había entendido nada o aprendido nada. Porque cuando ponemos nuestra confianza en las personas o ponemos nuestra confianza en Cristo para que Él cumpla nuestras expectativas, estamos siendo guiados por nuestro egoísmo y nuestro interés, y no por la voluntad del Señor. Jesús no cumplió las expectativas que Judas tenía, el ser el Mesías libertador que derrotaría a los enemigos de la nación judía, sometida por Roma, y restauraría el reinado glorioso de Israel. Jesús no los cumplió, porque ese no era el propósito de Cristo. Dicho propósito lo vamos a tratar en el siguiente punto. Y el siguiente punto, el cuarto punto, es el nuevo pacto. Versículo 22 al 25. Y mientras comía, Jesús tomó un pan y bendijo, y lo partió y le dio diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Estamos en el contexto de la Santa Cena, la última cena de Jesús con sus discípulos. Tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y lo dio, diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Lo mismo hizo con la copa, dando gracias les dio y bebieron de ella todos, nos dice la palabra. Podemos entender que no todos los que participan del simbolismo de la gracia del nuevo pacto y están participando de las bendiciones de ser parte de la iglesia son salvos. Tenemos el ejemplo de Judas. Él también participó y no son salvos. Solo el tiempo nos puede dar muestra de nuestra verdadera conversión. El que persevere hasta el fin será salvo. Primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Hermanos, por eso tenemos que poner nuestro corazón delante del Señor. Porque a veces podemos ser persuadidos por las bendiciones, persuadidos por el amor, persuadidos por la comunión, pero no ser convertidos, no ser redimidos. Y podemos estar cayendo y levantándonos, cayendo y levantándonos, pero no ese el proceder de un creyente. Como nos dice Hebreos, no podemos estar continuamente recayendo para ser renovados y crucificar al Hijo de Gloria. Hebreos 6, del 4 al 6 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de las buenas palabras de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Algunos autores hablan de este pasaje como el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, la apostasía al Evangelio y el rechazo a la obra expiatoria de Cristo. Por ello, la Escritura dice en el versículo 6 que los que caen en esta negación, en esta apostasía,
es imposible que sean renovados para arrepentimiento y crucifiquen para sí mismos, para su interés, para su momento de crecimiento al Hijo de Dios. Son palabras muy duras del autor de Hebreos, pero tenemos que tener en cuenta que son palabras inspiradas por Dios. Cristo fue crucificado en expiación por todos los suyos. No por los que una y otra vez se acercan como creyentes y después apostatan y son rebeldes y niegan a Cristo y niegan la obra del Espíritu Santo, esperando que cada momento su vida, pues la gracia de Dios lo alcance y una otra vez sean renovados en su apostasía, en su caída, en su pecado, para salvación. No es el proceder. No solo están negando la obra de Cristo, el Evangelio, sino también están negando la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos da fe salvadora, nos hace entender todas las cosas, clama e intercede por nosotros, nos da testimonio del amor de Dios, mora en el creyente y nos guía en santidad. Por ello, un creyente tiene que andar progresivamente en santidad. Porque el que es salvo es santificado en Cristo Jesús y llamado a ser santo, como dice 1 Corintios 1:2. No digo que no es posible que peque, de hecho pecará, pero no practica el pecado, no vive en inmundicia y su esperanza y obediencia está en Cristo. El versículo 24 dice, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada. En el Antiguo Testamento había dos alusiones a pactos, bien diferenciadas, y una de ellas estaba expresada para que se cumpliera, se afirmara con sangre. Y este es un ejemplo. Éxodo 24, 6 y 8 dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con nosotros sobre todas estas cosas. Es un nuevo pacto que el Señor hace con Moisés hacia el pueblo para que andara en su estatuto, en sus leyes, ¿no? Y lo hace con sangre. La afirmación es con sangre. En este pacto que Dios hizo con su pueblo Israel por medio de Moisés para obedecer, en andar en su ordenanza y estatutos y para cumplir la ley que el Señor le había dado. Pero hay un anuncio por medio del profeta Jeremías de un nuevo pacto que Dios haría con su pueblo. Y es la única referencia que hay en el Antiguo Testamento de nuevo pacto. Y está en Jeremías 31, 31. Y dice, he aquí vienen días, dice el Señor, el cual haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Y esto es algo muy interesante, hermano, porque la palabra de Dios nos dice que hará un nuevo pacto con la casa de Israel. Y podemos entender que la casa de Israel es el pueblo gentil. Y diré por qué. Y la casa de Judá, el pueblo judío. Podemos decir que hará un nuevo pacto con el pueblo judío, casa de Judá, y con los gentiles. ¿Por qué cuando digo Israel me refiero a los gentiles? Israel, como sabéis, la nación de Israel se dividió en dos reinos, en el reinado de Roboam. El reino del norte, formado por 10 tribus, llamado Israel, o a veces Efraín, porque era la tribu más grande, ¿no? Más importante. Y el reino del sur, formado por Judá y Benjamín, y llamado también Judá, pues era la tribu más importante, ¿no? El reino de Israel, el reino del norte, fue independiente desde el 930 al 722 antes de Cristo, cuando fue sometido por el imperio asirio. Fue conquistado por el imperio asirio. ¿Qué hicieron los asirios? Trajeron gente de otros lugares, paganos, gentiles, y repoblaron Israel. Y se llevaron cautivos israelitas de allí, ¿no? Es decir, hicieron una mezcla ahí. Y eso dio lugar a la raza samaritana. Para los judíos, los samaritanos habían caído como pueblo de Dios. Eran como gentiles o peor.
Cuando Jeremías escribe estas palabras, Jeremías 31, ya no está bajo el imperio asirio, sino bajo el imperio babilónico. Ya la nación de Israel había llevado muchos años, unos 130 años ya sobre el imperio asirio, ¿no? Y ya estaba conquistado por el imperio babilónico, que estaba a punto de someter a Judá, es decir, al reino del sur, ¿no? Y esto ocurrió en el 586 a.C. Y en ese tiempo Jeremías escribe esto. Es decir, podemos entender que cuando el Señor se refiere a la casa de Israel, se refiere a la nación gentil. Refiriéndose dicho nuevo pacto habiendo una diferencia entre este nuevo pacto y el antiguo pacto. El antiguo pacto estaba bajo unas leyes que había establecido, unas leyes cívicas, unas leyes sacrificales y unas leyes morales, ¿no? Pero ese nuevo pacto iba a ser distinto. Ese pacto que Dios había hecho en la nación de Israel en Horeb, en el Sinaí, expuesta en Éxodo 19 al 24, y expresada también en Moab, en Deuteronomio, que sería un nuevo pacto poniendo su ley en su mente y en su corazón, no como lo hizo con sus anteriores padres en el antiguo pacto. Y esto está en Jeremías 31, 33. 31 del 32 al 33, que dice: no como el pacto que hizo con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Cómo hará el Señor esto? ¿Cómo hará ese nuevo pacto poniendo su ordenanza en nuestra mente y escrita en nuestro corazón? Hermano, esto no nos puede llevar a lo que dice el profeta Ezequiel. Ezequiel 36, 27 al 28, que dice: os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu. Es por medio del espíritu que el Señor puede hacer eso. Espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y los guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. ¿No nos suena igual? De esta manera el Señor puede hacer ese nuevo pacto. El Señor, por medio de Ezequiel, está diciendo que serán transformados nuestra mente y nuestros corazones, dándonos un nuevo espíritu, un nuevo pacto, un nuevo sentir, una nueva comunión con el Señor. Y eso será gracias al Espíritu Santo que morará en nosotros. Nos guiará para andar en obediencia en su estatuto y guardar sus preceptos y ponerlos por obra, entendiendo que este nuevo pacto es el pacto de gracia que hemos recibido como hijos de Dios en Cristo Jesús. Y voy a decir por qué. Cuando se efectuaba un pacto de Dios con su pueblo, pacto en hebreo es la palabra berit, B-E-R-I-C. Y hay un pacto, uno de los pactos se confirmaba con sangre, como me he dicho antes. Y hay dos expresiones en hebreo para referirse a pacto, depende de la circunstancia. Uno es karak berit, que significa cortar un pacto. Y cuando se cortaba un pacto había sacrificio, había derramamiento de sangre. Y se anulaba el anterior para formar un nuevo pacto. Y es un simbolismo del sacrificio que hizo Abraham, que cortó los animales y los puso uno, y el Señor hizo un pacto con él, pasando por medio. Y otra expresión es Kehim Berit, que significa mantener un pacto que ya había sido inaugurado. En Génesis 6, 18, con Noé le dice: haré un pacto contigo, pero aquí está la expresión Kehim Berit, es decir, mantener el pacto. ¿Qué pacto está manteniendo Dios con Noé? Pues hermano, el pacto de la creación, el pacto que hizo Dios con Adán.
le mandó, como hemos visto en Génesis 27 y 28, en esta semana, que dice fructificad, multiplicad, llenad, sojuzgad y señorear sobre la tierra, ¿no? Le da dominio y autoridad. Aunque la palabra pacto ahí en esa parte de Génesis no está expresada en palabras, pero sí está en el argumento, está expresada. Pero en la caída del hombre, para que el Señor pudiera mantener ese pacto, ¿qué hace? Y no matar al hombre por su pecado. Sacrifica un animal inocente, derrama de sangre y cubre al hombre con las pieles, con la sangre de ese animal inocente. Lo cubre, no limpia el pecado, sino lo cubre, ¿no? Para no matarlo. Aunque la desobediencia tuvo consecuencias que todos sabemos. Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Cuando Jeremías dice estas palabras, que haré un nuevo pacto, en Jeremías 31:31, está anunciando un nuevo pacto, y la expresión ahí es karak berí, es decir, cortar un pacto, dejar el anterior y hacer uno nuevo. Pero hermano, no hay ningún sacrificio. No hay ningún derramamiento de sangre ahí en esas palabras, ni en esos acontecimientos posteriores. El derramamiento de sangre vendía unos 500 años después, con la obra de Cristo. Hebreos 9:15 dice, así por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y es en Cristo el Cordero inmolado, el que se entregó su vida y derramó de su sangre para poder establecer en su sacrificio ese nuevo pacto. Como uno mediador para que poder ser en Cristo Jesús hijo de Dios y que el Espíritu de Dios pudiera morar en nosotros, guiándonos en santidad y en obediencia como pueblo de Dios. Hebreos 12:24 dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y el versículo 24 también nos dice que por mucho es derramada. Hermano, aquí dice por mucho, no por todo. Muchos no son todos. Primera Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así integrará Dios con Jesús a los que duermen en Él. ¿Quién son esos muchos? Sin duda los que creen en Él. El famoso versículo de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos dicen, este es el versículo universal, que Dios va a salvar a todo el mundo. No, para que todo aquel que en Él cree. ¿Quién cree en Dios? ¿Quién busca a Dios? Si la palabra dice que no hay ni uno quien busca a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busca a Dios, no hay nadie. Si puedes buscar a Dios, si puedes realmente entender que Dios es el único camino, la verdad y la vida, es porque el Espíritu Santo te ha redimido, porque te ha tocado. Si no, no buscas a Dios. Y cuando dice todo el mundo, no se está refiriendo a toda la tierra, a todo el planeta, sino a todo tipo de personas. Porque ten en cuenta que Juan está escribiendo a judíos convertidos. Y le está diciendo no solo a los judíos, sino a toda clase de personas. La salvación es para toda clase de personas. Incluso nosotros mismos usamos esa expresión. ¿Estuviste en la fiesta del pueblo? Sí. ¿Quién estaba en la plaza? Estaba todo el mundo. No, hasta toda la tierra metida allí en el pueblo. No, pero estaba todo eso, ¿no? O estuve en la reunión, ¿quién estaba? Estaba todo el mundo allí en la reunión. Pues, también esa expresión la utilizamos nosotros. Versículo 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Este versículo nos dice dos cosas. Primero, que sería la última vez que estaría en comunión con sus discípulos en aquella intimidad, en aquella cena, ¿no? Y en segundo lugar, nos habla que volvería a beber del fruto de la vid, del vino, en el reino de Dios. El vino es simbolismo de su sangre,
La sangre hemos dicho que es simbolismo de un pacto. Pero en esta ocasión me llama la atención que no hace mención al pan. Solo dice vino, no beberé más. Podría decir comeré del pan, ¿no? Porque el pan es simbolismo de su cuerpo, de su vida. De hecho, no hace falta, porque Cristo entregó su cuerpo, su vida, en sustitución por nosotros, por causa de nuestro pecado. Y su obra está consumada, está finiquitada. No tiene que hacer nada más. Es decir, no hace falta ningún nuevo sacrificio. Cuando estemos en su presencia, en el reino de Dios, tendremos un cuerpo glorificado y sin pecado. ¿Amén? Pero el vino simboliza un pacto. Y dice un vino nuevo. Aquí dice lo beba nuevo. En algunas versiones dice vino nuevo. Nuevo pacto. ¿Y cómo un nuevo pacto? Porque será un pacto no fundado en los pactos anteriores que simbolizaban el cuerpo y la sangre de Cristo por causa del pecado, por la condenación del hombre, para que pudieran ser salvos, sino un pacto de gloria, un pacto de alabanza, un pacto que hará con su pueblo glorificado en el reino de Dios. Un pacto eterno de unidad, de comunión, que nuestro Señor Jesucristo hará con su iglesia, declarando esa unidad perfecta que Cristo tiene con la iglesia. Y lo haremos en el reino de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué digo esto? Mira, hermano, en el ritual de la Pascua, en la cena, se tomaban 4 copas. Las 2 primeras antes de cenar y las 2 segundas después de cenar. En la primera copa se daba, era de acción de gracia y bendición. Y antes de tomarla se decía, lo iba a decir en hebreo, pero para no decir una burrada lo voy a decir en español. Bendito seas tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que creó el fruto de la vid. La segunda copa se recordaba la aflicción, se contaba la historia del pueblo de Israel y se contaba la aflicción de Egipto y se mencionaba las plagas de Egipto, como Dios había obrado poderosamente para poder salvarlos por medio de las plagas. Y la tercera copa, que era la copa de redención, y se tomaba después de la cena, como nos dice Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y se recordaba el derramamiento de la sangre del Cordero inocente que se sacrificó en la Pascua. Pero la cuarta copa es la copa Jalel, copa que correspondía a la adoración. Y era un tiempo de gozo, de alegría, donde se cantaba himnos o salmos y se adoraba y alababa a Dios. Era un tiempo donde la familia participaba y se gozaba con las bendiciones que Dios le había dado. Y ese tiempo podía durar bastante. Algunos autores dicen que sí tomaron esa cuarta copa, porque cantaron un himno o un salmo. Pero en mi opinión personal, creo que no la tomaron. Porque la Escritura nos dice que cantaron un solo himno y se marcharon al huerto. No tuvieron ese tiempo de adoración, de alabanza a Dios, de gozo, de regocijarse, ¿no? No, creo que no era el momento. Yo creo que sería un momento más de aflicción, de meditación, de reflexión, de oración, sabiendo lo que iba a pasar y sabiendo todo lo que iba a acontecer con Jesús. Además, el Señor, al tomar la tercera copa y simbolizar el pacto, dijo que no bebería más del fruto de la vid hasta que no estuviera con ellos en el reino de Dios. Y eso lo dice en Mateo 26:29. Os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Creo, hermanos, que cuando estemos como Cristo, con Cristo, cuando estamos como iglesia de Cristo en el reino de Dios, tenemos ese tiempo y tomaremos esa cuarta copa con el Señor. Y tendremos un tiempo de alabanza, de adoración, un tiempo donde nos gozaremos y nos alegraremos por ser participantes y coherederos de Cristo, de la gloria de Dios. Amén. Y llegamos a la conclusión. Para terminar, me podéis decir, bueno, pero Paco, ¿no se te olvida algo? Hoy es domingo de
resurrección. Y podríamos decir que la obra de Cristo, la conclusión, es la resurrección. Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, malo. Como dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. 1 Corintios 15, 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Bueno, nuestra predicación, vano es el Evangelio, vana es también nuestra fe. Y peor todavía, como dice el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, aún estáis condenados, aún estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Pero damos gracias a Dios que Cristo resucitó, que como hemos cantado, la tumba está vacía. Desgraciadamente muchos cristianos tienen a Cristo crucificado, que pagó por nuestros pecados, y ahí está el pobrecito crucificado. Y en esta semana hemos visto tantos pasos con Cristo crucificado, tantos pasos con vírgenes sufriendo y llorando porque Cristo está crucificado. Y no entiende ni quieren entender que Cristo resucitó. Y hermano, hoy que es el domingo de resurrección, se ven tan pocos pasos por ahí, tan poca alegría de saber que Cristo ha resucitado. Tienen todavía un Cristo crucificado. ¿Y quién dice que Cristo resucitó? ¿Quién lo dice? Pues el mismo Jesús lo dice. Él mismo dijo que el Hijo del Hombre tenía que padecer por causa de las autoridades. Sería condenado a muerte y que al tercer día resucitaría. Hasta 3 veces Mateo y Lucas se lo dice a sus discípulos. Por decir, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. También lo dice en Mateo 17, 22, 23 y en Mateo 20, 18, 19, por decir los de Mateo. En su resurrección se le apareció a María Magdalena, Marcos 16, 9, Juan 20, 14. A 2 de sus discípulos en Emaús, camino de Emaús, Lucas 24, 15. Y después a todos sus discípulos, como dice Lucas 24, 36. Es más, también el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven, son testigos de que Cristo resucitó, y otros ya duermen. Y eso nos conforta y nos da descanso y confianza, que en su resurrección sabemos y tenemos la certeza que su obra expiatoria agradó y fue recibida por el Padre. Que con su poder, con el poder de Dios, lo levantó de los muertos y le dio toda autoridad y dominio. Como nos dice Filipenses 2, 9, 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todas las rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Cristo no está crucificado. Lo estuvo, pero resucitó y ascendió a los cielos y ahora está a la diestra de Dios intercediendo por su iglesia. Amén. Cristo resucitó y un día vendrá en su segunda venida. Él lo prometió. No como siervo sufriente, como vino en su primera venida, sino como Rey de reyes y Señor de señores, para impartir justicia y juicio. Amén. Y la iglesia del Señor dice, Maranata, ven Señor pronto. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu obra. Gracias, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo en expiación por nuestros pecados. Gracias porque Él inauguró un nuevo pacto, derramó de su sangre para confirmar ese pacto. Y por medio de ese pacto podemos tener tus leyes, tu estatuto en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y poder servirte. Tú has dado entendimiento. Nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pudimos ver la luz, esa luz de Cristo, Señor,
iluminando nuestras vidas, Señor. Te rogamos que día a día podamos velar para no caer en tentación, que día a día podamos estar confirmados, Señor, en ti, Padre, y poner nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Te damos gracias, Señor, por ello. Ayúdanos, Señor, a perseverar, a estar firmes, Señor, y estar hasta el final para que podamos ver tu gloria. Te damos las gracias, Señor, por Cristo, Señor nuestro y Salvador. Amén.